Proceda, señora fiscal. Muchas gracias, honorable magistrada. En representación de la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal en esta etapa de indagación, procede la suscrita fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la delegación contenida en la resolución número 00071 del 20 de febrero de 2024, proferida por la señora Fiscal General de la Nación, con fundamento en las facultades conferidas en el acto legislativo número 01 de 2018, particularmente en el artículo tercero, que modificó el artículo 235 de la Constitución Política de Colombia a formular imputación en contra del exministro de Relaciones Exteriores para el año 2023, el doctor Álvaro Leiva Durán. Pues aunque este último hizo dejación del cargo, el fuero constitucional para su investigación y juzgamiento se mantiene porque las conductas objeto de imputación tienen relación con las funciones desempeñadas en ese cargo, imputación que realizo entonces ante su señoría en razón a lo consagrado en los artículos 32 y 39 de la Ley 906 de 2004. De acuerdo con el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, de los elementos materiales probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida por esta fiscalía, se puede inferir que el indiciado es autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo con la circunstancia genérica de mayor punibilidad del numeral noveno del artículo 58 del Código Penal en concurso homogéneo y la circunstancia de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 del mismo cuerpo normativo. Este delito está definido y sancionado en los artículos 413 y 31 del Código Penal, respectivamente, toda vez que los actos ilícitos que se investigan recaen particularmente sobre, primero, la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual el doctor Leiva declaró desierto el proceso licitatorio número 001 de 2023, y decidió no elegir la propuesta que resultó habilitada para la adjudicación del contrato ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, contrario a lo dispuesto en la norma que lo regula. También sobre la resolución número 7540 del 14 de septiembre de 2023, por medio de la cual resolvió usted el recurso de reposición interpuesto por la Unión Temporal Pasaportes 2023 y mantuvo su decisión de no revocar la resolución número 7485, de la que acabé de mencionar, que era del 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual declaró desierto el proceso licitatorio número 001 de 2023 y finalmente también recae respecto de la resolución número 7541 de la misma fecha, es decir, del 14 de septiembre de 2023, a través de la cual el doctor Leiva declaró el estado de urgencia manifiesta en el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con ocasión de la fallida licitación, contrario también a lo dispuesto en la norma que establece los requisitos para ello. Estos actos administrativos, su señoría, fueron proferidos en el contexto de un proceso público de selección de contratistas, concretamente la licitación 001 de 2023, en la cual el doctor Álvaro Leiva Durán intervino por razón de sus funciones con conocimiento y voluntad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, en mi intervención haré referencia a los siguientes temas. Primero, la identificación de la persona por imputar. Luego, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en relación con las tres resoluciones que acabo de mencionar. Luego, la adecuación típica de esos hechos y su consecuencia jurídica. Luego pasaré a referirme a la posibilidad que tiene el investigado de allanarse a los cargos según el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y finalmente le solicitaré a usted, honorable magistrada, la imposición de la prohibición de enajenación contenida en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Para empezar, entonces, hablaremos de la identificación e individualización del indiciado. Se trata, pues, del doctor Álvaro Leiva Durán,
quien se encuentra identificado con la cédula de ciudadanía número 17-064-362, expedida en Bogotá el 30 de septiembre de 1963, quien nació el 29 de agosto de 1942 en la ciudad de Bogotá, tiene 83 años de edad actualmente, mide 1,85 metros de estatura, es abogado, político, diplomático, hijo de Jorge Leiva Urdaneta y María Durán Lacerna, casado con la señora Rosario Valenzuela Pardo y residente en la carrera séptima número 7612, Residencias El Nogal de Bogotá, con celular número 313-409-3993 y dirección de correo electrónico alvaroleivadurán@gmail.com. A la fecha es pensionado del Congreso de la República y no ejerce cargo público, y adujo en esta diligencia encontrarse por fuera del país, aunque acude pues virtualmente a esta audiencia. El doctor Leiva fue nombrado en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores mediante el decreto presidencial 1666 del 7 de agosto de 2022 y acta de posesión 003 del 7 de agosto también de la misma fecha, hasta por lo menos el 21 de mayo de 2024, cuando por medio de decreto presidencial 0657 se nombró al nuevo ministro de Relaciones Exteriores. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia proferido bajo el procedimiento verbal el 24 de octubre de 2024, lo declaró disciplinariamente responsable y dispuso imponerle la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. Esa decisión fue leída el 12 de noviembre de 2024 y apelada por la defensa del disciplinado, y luego, mediante decisión del 2 de septiembre del 2025, el despacho del Procurador General de la Nación la confirmó. Esto, su señoría, frente a la identificación e individualización del indiciado. Pasando a la relación de hechos jurídicamente relevantes, tenemos que el doctor Álvaro Leiva Durán, en su entonces calidad de ministro de Relaciones Exteriores y en ejercicio del cargo, nombró como secretario general de esa cartera ministerial a José Antonio Salazar Ramírez, mediante la resolución 1708 del 18 de agosto de 2022, secretario que se posesionó al día siguiente. Desde el año 2019, el anterior ministro había delegado en el cargo de secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores las siguientes funciones. Primero, el ejercicio de la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego la dirección de los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, así como la suscripción de los actos contractuales que se derivaran de ellos, con excepción de los asuntos delegados a otras dependencias, embajadas y oficinas consulares de la República de Colombia acreditadas en el exterior. Es así que para el mes de septiembre de 2023, ese acto administrativo de delegación de funciones en cabeza del doctor José Antonio Salazar se encontraba vigente, por lo cual él contaba con el ejercicio de ambas funciones. El doctor José Antonio Salazar Ramírez, en calidad de secretario general de esa cartera ministerial, mediante acto administrativo, en cumplimiento de las funciones delegadas y de la norma contractual, atendiendo a la delegación y a las directrices de usted, doctor Álvaro Leiva Durán, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, publicó el aviso de convocatoria de la licitación denominada LP 001 de 2023 el 14 de abril de 2023, cuyo objeto fue, comillas,
suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, cierro comillas, con el cual además estableció el cronograma del proceso de selección. Asimismo, el doctor Salazar ordenó su apertura mediante acto administrativo motivado del 24 de mayo siguiente, por valor de 599.651.582.571 pesos moneda corriente y un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurriera, contados a partir de la aprobación de las garantías, la expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio. En las sucesivas sesiones del comité de contratación de esta licitación, se informó por parte del comité estructurador y del comité evaluador cada actuación adelantada en el proceso licitatorio, todo lo cual fue conocido por usted, doctor Leiva, en la medida que participó del mismo y fue enterado a través de su secretario general, que era el doctor Salazar, su representante, el doctor Juan Carlos Lozada, que fue designado por usted para cada uno de esos momentos, y la coordinación de licitaciones y contratos de la entidad. Nunca, jamás, hubo objeciones suyas, doctor Leiva, acerca de la forma en que se adelantó el proceso licitatorio, ni se denunciaron o advirtieron irregularidades al respecto por parte de usted o de su equipo. Adelantadas las etapas del proceso licitatorio, el comité evaluador publicó el informe final de evaluación consolidado, en el cual este comité evaluador concluyó que la promesa presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Gret & Sons de Colombia S.A., Thomas Gret & Sons Limited S.A., Thomas Gret Express S.A., Seguridad Móvil de Colombia S.A., Itales Dis Finland, OYNIE con Tunus, estaba habilitada en los complementos jurídico, financiero y técnico-económico y con el visto bueno del comité asesor de contratación de la entidad, el comité evaluador recomendó su adjudicación. Al proceso licitatorio 001-2023 le antecedió el contrato 145, que era del 12 de junio de 2019. Y este se suscribió por parte del Fondo Rotatorio con la UT Pasaportes 219, que estaba compuesta por Thomas Gret & Sons de Colombia, AB Svenska Paz, Gemalto Colombia S.A., Seguridad Móvil de Colombia S.A. y Thomas Gret Express S.A., con el objeto de, comillas, suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Ese contrato se había hecho por valor de 332.18.554.517 pesos, cuya fecha de ejecución se fijó hasta el 31 de julio de 2022, pero luego se amplió hasta el 2 de octubre de 2023. El 5 de septiembre de 2023 se tenía prevista la audiencia para la adjudicación de la licitación 001 de 2023 al proponente que resultó habilitado y recomendado por ese comité evaluador del que les hablé, con visto bueno del comité de contratación. No obstante, usted, doctor Álvaro Leiva Durán, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, asistió a esa diligencia y dio a conocer la resolución número 7076 del 5 de septiembre de 2023, es decir, de la misma fecha, mediante la cual reasumió la función de dirigir únicamente
este proceso de contratación, porque el resto de la contratación se la siguió dejando que la realizara el doctor Salazar como secretario general de la Cancillería. El 13 de septiembre de 2023, usted, doctor Leiva Durán, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, con voluntad y conocimiento, profirió la resolución número 7485, por medio de la cual declaró desierto el proceso licitatorio 001-2023, resolución que a juicio de la Fiscalía es manifiestamente contraria a derecho, en la medida que, primero, vulneró de manera abierta, caprichosa, irrelevante lo dispuesto en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 del 93, en relación con los principios de economía y selección objetiva, en tanto hasta ese momento no procedía causal alguna que impidiera la escogencia objetiva de la propuesta de UT Pasaportes 2023, que se encontraba habilitada en los componentes jurídico, financiero y técnico-económico, con el total de los puntos asignados respecto de los factores objeto de calificación, es decir, 1000 puntos sobre 1000. Propuesta que había sido recomendada como oferta a adjudicar por el comité de evaluación. Y es que usted, doctor Leiva, contaba con suficientes elementos de juicio que le permitían conocer las circunstancias en que profirió ese acto administrativo, la resolución 7485, lo que lo ubicó en posición clara de analizar lo sucedido con anterioridad a su expedición. Es decir, usted conocía el trámite que se había adelantado en el proceso licitatorio, conforme se lo informó el mismo secretario del ministerio, el doctor Salazar, su equipo de trabajo y su representante en el comité de contratación, es decir, el doctor Juan Carlos Lozada, así como también conocía la necesidad que existía incluso desde antes del inicio del mismo, de que el proceso se adelantara en igualdad de condiciones para todos los interesados, como también se lo había hecho saber la empresa Cadena S.A., la cual fue una de las empresas que posteriormente participó como interesada, observadora y proponiente en el trámite licitatorio. Es así que en el marco del proceso de licitación, el 28 de junio de 2023, usted impartió instrucciones a su secretario general para realizar una reunión el 4 de julio siguiente con funcionarios del Gobierno Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, con el fin de socializar las actuaciones surtidas durante el proceso contractual, momento en el cual bien pudo indicar cuáles debían ser los requisitos que debería tener el pliego de condiciones en esta licitación o evidenciar las presuntas deficiencias en los estudios del sector y del mercado, pero no lo hizo. Incluso previo a iniciar el proceso o iniciado el mismo, usted gozaba de la competencia para revocar ese acto de apertura de la licitación, lo cual podía ser hasta antes de la presentación de las propuestas de los oferentes, o también podía ajustar las condiciones del pliego al conocer las objeciones de los observadores. Sin embargo, ningún reparo le mereció, sino que vino a activar su subjetiva prevención a un momento del proceso contractual en que todo estaba consumado y lo único que cabía era la adjudicación al proponente habilitado. El acto administrativo, asimismo, fue manifiestamente contrario a lo dispuesto en el artículo 24, numeral 7 de la Ley 80, en torno al principio de motivación de los actos administrativos proferidos en el desarrollo de la actividad contractual. Toda vez que usted, de forma subjetiva, se limitó a declarar imposible la adjudicación en tanto a su juicio, comillas, así aparece en la resolución, el proceso de licitación pública número LP 001-2023 es un proceso de único oferente, cierro comillas, cuando lo cierto es que ello no resulta ser una motivación detallada y precisa como le exige este artículo, ni una motivación legalmente suficiente y pertinente, especialmente porque lo sustentó exiguamente en referencias jurisprudenciales que no correspondían para nada al caso.
Así se desprende, para empezar, de la cita jurisprudencial de la sentencia del 9 de diciembre de 1988 del Consejo de Estado, plasmada en el cuerpo de la resolución, que advierte, comillas, la imposibilidad de una adjudicación válida en los eventos en que se presenta un vicio, una irregularidad o una ilegalidad dentro del proceso. Cierro comillas. Postura jurisprudencial que usted equiparó sin más a la situación fáctica del proceso licitatorio 001-2023 de pasaportes que nos ocupa, al señalar que, comillas, presenta un único oferente que, ante las diversas observaciones de las demás eventuales proponentes, en caso de que se adjudicara, se violan los principios de trato y de oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, cierro comillas, siendo que, doctor Leiva, para esa época y por supuesto aún ahora, porque es un tema completamente pacífico, estaba suficientemente decantado que los procesos contractuales con único oferente se encuentran perfectamente habilitados por el ordenamiento legal administrativo, particularmente en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional y la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este particular tema, verbigracia las sentencias del Consejo de Estado de la sección tercera del 24 de junio de 2004 con radicado 15235 o la sentencia de 3 de diciembre de 2007 con radicado 24715 y muchas más, porque como lo digo, se trata de una posición claramente pacífica, tanto en el ordenamiento administrativo como en la jurisprudencia administrativa del Consejo de Estado. Usted, doctor Leiva, contrariando abiertamente lo indicado en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 del 93, según el cual la declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, cierro comillas, afirmó en la resolución de la que estamos hablando que, comillas, no es posible garantizar la selección objetiva porque a pesar de haberse dado respuesta a quienes observaron y advirtieron una violación al principio de libre concurrencia, como el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, entre otros, al cierre del mismo materialmente se presentó un único proponente, cierro comillas, incluso aceptando que, comillas, la procedencia para declarar desierto un proceso licitatorio conforme a la ley y a la jurisprudencia solamente puede motivarse en causas que impidan la escogencia objetiva del contratista. Cierro comillas, para continuar señalando luego que, comillas, existen motivos fundados que configuran una causa que impidió la escogencia objetiva del contratista, pues está comprometido el principio de igualdad que debe cumplirse de manera objetiva e imparcial. Igualmente, en el acto administrativo en cuestión, usted, doctor Álvaro Leiva Durán, advirtió que, comillas, la garantía del principio de libre concurrencia no se concreta en forma óptima porque, como lo dijeron diversos y eventuales proponentes en sus observaciones, el hecho de exigirse algunos condicionamientos que solo podía cumplir el único oferente que participó en el proceso de licitación pública número LP 001-2023, consecuencialmente no ofreció las garantías para el ejercicio del principio de pluralidad de oferentes. Estas consideraciones, doctor Leiva, las plasmó usted pese a que conocía ex ante que ya se había adelantado el proceso licitatorio y que nunca usted presentó objeciones de fondo acerca de la forma en que se planeó y estructuró y viabilizó y evaluó este proceso, como tampoco reveló o advirtió dentro del mismo cuerpo de la resolución, es decir, la 7485, que es de la que estamos hablando, cuáles fueron las deficiencias de los estudios del sector
o de los estudios del mercado, o cuál fue la irregularidad o reparo específico frente a los términos del pliego de condiciones o al proceso contractual mismo, que pudieran evidenciar un favorecimiento destinado a desequilibrar una franca competencia entre los oferentes y a transgredir realmente el principio de selección objetiva, más allá de la simple y exigua referencia a la existencia de observaciones completamente común a los procesos contractuales y que en el caso concreto fueron atendidas de hecho oportunamente por el comité estructurador, dando lugar a la emisión de la adenda número 3 del 6 de julio de 2023. Usted, doctor Leiva Durán, conocía lo que sucedía al interior del proceso de selección para ese momento, pues su delegado en el comité de contratación lo mantuvo informado, por lo que tampoco podía esgrimir como fundamento de esta resolución 7485 lo contenido en el fallo radicado con el número interno 161-5091 IUS 2010-33-4820 de la Procuraduría General de la Nación, cuya ponente fue la doctora Margarita Cabello Blanco, porque justamente la situación fáctica examinada ahí en esa providencia no corresponde a lo acaecido en el trámite licitatorio el 001-2023, pues en el asunto debatido en aquella ocasión, en la sentencia de la doctora Margarita, se trató de una declaración de desierto de un proceso de selección, sí, pero en el cual el oferente único no cumplía con las condiciones de los pliegos. Cuestión bien diversa al de la licitación 001 de lo que nos estamos ocupando, donde el oferente sí las cumplió, siendo evaluado, habilitado y recomendado como el proponente al cual correspondía legalmente adjudicar el contrato. Doctor Leiva, usted no advirtió en el acto administrativo en comento de manera expresa cómo el pliego limitó esos principios de igualdad y concurrencia de oferentes, ni tampoco referenció alguna de las condiciones del pliego como vulneradas o que alguna de ellas estuviera en condición real y no hipotética de impedir la selección objetiva. Por ejemplo, usted no justificó en dicha resolución por qué resultaba desmedido que el comité estructurador valorara el ofrecimiento de una planta de personalización como plan de contingencia en Norteamérica, en Europa y en Sudamérica, con una asignación de puntaje diferente en razón de la frecuencia de los vuelos de carga, comerciales, del tránsito que se debe realizar por Norteamérica hacia Europa, la cantidad de pasaportes de colombianos en el exterior, así como otros temas más que fueron objeto de observaciones, los cuales resultaron validados inclusive por los oferentes interesados conforme a la necesidad de justamente suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte y el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de la visa colombiana con zona de lectura mecánica. Asimismo, usted, doctor Leiva, nada dijo en la cuestionada resolución, por ejemplo, sobre la no solicitud de muestras sugerida inclusive por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, ni de la prevalencia de la evaluación técnica en relación con la evaluación económica, que también fue recomendada por la OACI, lo que pues por demás se marca en la autonomía de la entidad para afinar cada vez más sus pliegos, y lo cual, por cierto, pues no permite aseverar que se haya utilizado para favorecer a algunos de los oferentes, como tampoco advirtió usted, doctor Leiva, que las modificaciones que soportó el proceso licitatorio fueran inesperadas ni novedosas para los participantes, especialmente porque las que pudieron resultar restrictivas eventualmente fueron eliminadas de los pliegos como consecuencia justamente de las observaciones realizadas por los demás interesados en la etapa correspondiente. Usted, doctor Leiva, en el afán de justificar su caprichosa decisión, lo digo con respeto,
desatendió que la existencia de un único oferente habilitado conforme a las exigencias de la entidad en los pliegos de condiciones no resultaba una causal de impedimento para la escogencia del contratista, como tampoco presupuesto de motivación jurídica para el acto administrativo que usted profirió. Pues más allá inclusive del presupuesto normativo al que hice relación hace un momento, que faculta la adjudicación de un contrato al único proponente habilitado, incluso desde el proyecto de pliego de condiciones de la licitación en comento, ya se habían establecido los presupuestos para la declaratoria de desierta de la licitación, si es que se daba, que se proyectó en los siguientes términos. Comillas. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para adjudicar cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser adjudicatarias, contrario a lo que sucedió en este caso, donde el proponente sí cumplía las condiciones exigidas, o porque no se presenten ofertas, que no es el caso porque hubo una oferta, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. Causa que no existió, pues no la advirtió antes del informe de evaluación con recomendación para adjudicar. Usted, doctor Leiva, omitió hacer esto. Esta misma disposición del prepliego decía que la declaratoria de desierto del proceso se hará mediante acto motivado conforme lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 del 93. Pero esto finalmente no fue cumplido por usted, doctor Leiva, conforme se ha explicado abundantemente en esta audiencia. No debe olvidarse que, según el artículo 30 de la Ley 80 del 93, dentro de las etapas del proceso contractual se encuentran los pliegos y el conjunto de reglas mismas que resultan de obligatorio cumplimiento para las partes que participan en él. Usted, doctor Leiva Durán, debía, a la luz de lo dispuesto por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-119 de 2020, autosujetarse como autoridad administrativa a los pliegos de condiciones que para ese momento ya habían sido dados a conocer por la entidad. No obstante, usted optó arbitrariamente por apartarse de ellos, al dejar de adjudicar el contrato al proponente debidamente seleccionado, siendo que para ese punto, este ya había adquirido el derecho a la adjudicación del mismo. Con este acto administrativo, doctor Leiva, usted vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso del poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones de ministro de Relaciones Exteriores. Ese abuso del cargo, esa desviación de poder ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, así como de suscribir los actos contractuales que se derivaran de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio. Para no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado y reasumir las funciones, usted, doctor Leiva, no expresó una causal clara y concisa, menos aún cuando ya existía un informe del comité evaluador. No justificó en el texto de la resolución que con las condiciones establecidas en los pliegos existiera un interés en favorecer a esta empresa ni irregularidades sustanciales, razón por la cual la única y verdadera posibilidad que tenía, insisto, era la de adjudicar, conforme al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, mismo que lo obligaba a sujetarse a los procedimientos establecidos en la norma contractual y administrativa y a los momentos requeridos también para manifestarse
y garantizar la selección del contratista de manera objetiva. Tampoco, doctor Leiva, constituía un fundamento válido para declarar desierta la licitación que el gobierno tuviera como política de Estado la de no adjudicar licitaciones con un único proponente. Pues además que los pliegos de condiciones definitivos solo vinieron a ser publicados una vez que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República impartió la respectiva autorización. Usted sabía que el régimen contractual colombiano avala precisamente lo contrario, es decir, procesos contractuales con único oferente, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan los requisitos habilitantes y calificantes señalados en el respectivo pliego de condiciones. Con la suscripción de la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, usted, doctor Leiva Durán, también quebrantó los artículos 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.6 del decreto 1082 de 2015. Toda vez que sin justificación válida alguna, de manera obstinada y tosuda, con carencia del sustento fáctico y jurídico necesario y desconociendo de manera malintencionada el marco normativo que regula la expedición de este tipo de actos administrativos, eludió el procedimiento de adjudicación del contrato respecto del único proponente habilitado que cumplía los requisitos y las condiciones propuestas en los pliegos, es decir, a la Unión Temporal Pasaportes 2023. Doctor Leiva, usted sabía que estaba emitiendo una resolución carente de razones jurídicas, porque además, en las consideraciones de ese acto administrativo, señaló que, comillas, con esta decisión de declarar desierto el proceso de licitación pública número LP 001-2023, no se pretende salvar o enmendar presuntos errores que se hubiesen podido cometer en el mismo, cierro comillas. Incluso en ella, usted, doctor Leiva, se adelantó a indicar que declararía el estado de urgencia manifiesta, comillas, para garantizar la continuidad del servicio, cierro comillas, resolución en la cual, precisamente de manera caprichosa, puso en riesgo la obtención de los pasaportes, sin tener en cuenta los fines del Estado, esencialmente el de garantizar los derechos constitucionales de los colombianos a la libre locomoción plasmado en el artículo 24 de la Constitución Política, y los principios de la función administrativa contenidos en la Ley 80 del 93, como los de moralidad, en tanto no actuó con rectitud, y eficacia, pues no evitó esas dilaciones en la contratación que se requería. Usted, doctor Leiva, asimismo, en tanto funcionario que intervino en la contratación estatal con la expedición de la resolución que nos convoca, vulneró lo establecido en los artículos 23 y 25 de la Ley 80 del 93, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 7 y 8 del artículo 24 y viden así. El principio de transparencia, porque contrario a la ley, no motivó en forma detallada, precisa y legal el acto administrativo mediante el cual se declaró desierto el proceso licitatorio 001 de 2023. Además, porque actuó con desviación del poder que ejercía como ministro de Relaciones Exteriores sin cumplir los fines previstos en la norma contractual. También el principio de selección objetiva, ya que profirió el acto administrativo mediante el cual se declaró desierto el proceso, con plena vulneración del procedimiento que para dicho momento ya había cumplido todos sus requisitos, cuestión que usted ya sabía, para luego abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a la declaratoria de una urgencia manifiesta y poder contratar de manera directa. Tercero, el principio de responsabilidad, dado que estaba obligado a cumplir los objetivos de la entidad estatal que él lideraba y a satisfacer las necesidades de los colombianos respecto de la obtención de su documento de viaje. Además que tampoco honró los derechos que tenía el proponente UT Pasaporte 2023 a que le fuera adjudicado el contrato que le correspondía. Cuarto, también el principio de economía, toda vez que no tuvo en consideración las reglas y procedimientos
procedimientos de la actividad contractual que buscaban la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la protección y garantía de los derechos de los connacionales. Y el principio de moralidad, porque usted, doctor Leiva, debía respetar los mandatos establecidos en la norma contractual, garantizando la debida selección objetiva y atendiendo lo dispuesto en los pliegos de condiciones que cumplió el proponente, que resultó habilitado, reiterándose que debió ejercer las competencias del cargo que ejercía justamente para los objetivos establecidos en la ley, lo que finalmente no pasó. Doctor Leiva, usted resolvió declarar desierto el proceso licitatorio mediante un acto administrativo que presentó una sustentación pobre y contraevidente e inequívocamente contraria a lo dispuesto en la ley. Compendio normativo que era fácilmente apreciable sin necesidad de acudir a máximos esfuerzos o a locuaces y detalladas interpretaciones. Usted tuvo la oportunidad de hacerlo acertado y correcto, sin embargo decidió declarar desierto el proceso con una resolución vacía de legalidad. También tuvo la posibilidad de acatar la recomendación del comité evaluador que con el visto bueno del comité asesor de contratación había recomendado la adjudicación del contrato. No obstante, y a pesar de las advertencias realizadas sobre los riesgos que se derivaban de no adjudicar el contrato al proponente habilitado, usted decidió de forma voluntaria y consciente declarar desierta la licitación, sin que los fundamentos expuestos se ajustaran a los presupuestos normativos que orientan esta figura excepcional. Una vez leída en audiencia pública la resolución 7485 de 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual usted, doctor Álvaro Leiva, declaró desierto el proceso licitatorio y decidió no elegir la propuesta de UTE Pasaportes 2023, el representante legal de esta persona jurídica interpuso el recurso de reposición. En este punto, es imperioso destacar, doctor Leiva, que en el trámite de notificación de esa resolución, es decir, de la 7485, usted vulneró lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 76 de la Ley 1437 de 2011, porque debió disponer que se notificara de manera personal con copia íntegra, auténtica y gratuita del mismo, anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente procedían para ese momento y la autoridad ante quien debía interponerse, así como los plazos para hacerlo. Contrariamente a ello, usted no otorgó la oportunidad recurrente para que interpusiera el recurso horizontal por escrito, como tampoco le concedió los 10 días necesarios para ello, con lo que además vulneró el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, obligando al sujeto recurrente a sustentar verbalmente el recurso de reposición una vez notificado en estrados la resolución 7485, lo cual es bien distinto a lo que aseveró usted en la resolución 7540 que desató el recurso, en el sentido que dicho recurrente había optado por sustentar el recurso vertical cuando se insiste, ninguna oportunidad tuvo de tomarse el tiempo suficiente para fundamentarlo. Además, me anticipo aquí, en la resolución usted indicó que había, comillas, concedido el tiempo que fuera necesario para que el recurrente expresara sus reparos, cierro comillas, lo cual, doctor Leiva, no se compadece con la realidad de lo acaecido en la notada audiencia, en la que el impugnante se vio obligado porque no se le proporcionó otra opción y tuvo que improvisar el fundamento de su recurso. Ahora, en la sustentación del recurso, el recurrente afirmó que la decisión de declarar desierta la licitación presentó falsa motivación, porque usted utilizó múltiples citas jurisprudenciales del Consejo de Estado parciales, descontextualizadas e inoportunas, que no corresponden a argumento alguno para validar la imposibilidad de la escogencia objetiva. Ese mismo recurrente recordó que usted no motivó o motivó falsamente la decisión porque contrarió el artículo 25 de la ley 80 y el 2.2.1.1.2.2.6 del decreto 1082 del 2015, relacionados con los presupuestos de la declaratoria desierta de la licitación, como el deber de escogencia de la entidad. Este recurrente también señaló que el fundamento empleado por usted fue una, comillas,
acomodaticia interpretación de los principios rectores de la contratación, cierro comillas, y le advirtió a usted, doctor Leiva, que hubiera podido modificar las reglas de participación, lo cual no hizo, por lo que la entidad adoptó el pliego de condiciones y ni la entidad ni los interesados podían sustraerse de su cumplimiento. Reproches todos estos que le permitieron a usted, doctor Leiva, actualizar su conocimiento una vez más sobre el punto en cuestión. El 14 de septiembre de 2023, usted, doctor Álvaro Leiva Durán, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores, continuó con su manifestación externa de un comportamiento manifiestamente doloso y profirió la resolución 7540 por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por UT Pasaportes 2023, con la cual arbitrariamente mantuvo su decisión de no revocar la decisión de declarar desierto el proceso licitatorio, reiterando con ello la utilización indebida de las facultades otorgadas por la ley. Para el efecto, después de haber afirmado usted con contundencia en la resolución 7485, la primera, por cuyo medio declaró desierto el proceso de licitación, que esa decisión era procedente debido a la existencia de un único oferente, al desatar el recurso de reposición, ahora en esta resolución 7540, negó categóricamente que esa razón, es decir, lo del único oferente, constituyera el soporte de la resolución anterior e introdujo una cuasi nova argumentación en la que se apoyó genéricamente en el principio de selección objetiva de cara a los principios de libre concurrencia e igualdad, mismos que usted admitió deberían estar asociados en el campo de la contratación estatal a la delimitación del requisito de carácter esencial respectivo. Característica esta, es decir, la del requisito de carácter esencial, que sin embargo, una vez más, usted no se ocupó de precisar en la resolución 7540, dejando así huérfana de argumento su postura. Lo arbitrariamente contraevidente de esta resolución 7540 de frente al fundamento de la resolución 7485 es aún más palmaria cuando en la resolución que resolvió la reposición usted aseveró lo siguiente, que, comillas, no puede aceptarse la tesis del recurrente en cuanto a que la administración desconoció una evaluación realizada al único oferente en la que obtuvo el máximo puntaje, porque ese no fue el motivo por el cual se declaró desierto el proceso. Pues la base argumentativa del mismo no es otra cosa que, como se dijo en la decisión recurrida, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos a entrar y salir del país, a elegir y ser elegidos, como también los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades. Es evidente, pues, la incongruencia en los argumentos. Usted tosudamente, doctor Leiva, perseveró en la desacertada sustentación contraria a ello, toda vez que se mantuvo en justificar contra toda evidencia la necesidad de materializar los principios de libre concurrencia, igualdad y selección objetiva, admitiendo en todo caso que, comillas, la declaratoria de desierto del proceso de licitación pública LP 0001-2023 no se fundó en el incumplimiento de aquellas exigencias del pliego de condiciones, así lo puso usted ahí en la resolución, sino que se motivó en la máxima garantía que la administración debe otorgar a los proponentes, garantía que gira en la estricta sujeción del principio de selección objetiva en los términos de la libre concurrencia y de igualdad de oportunidades, cierro comillas. En similar sentido, si bien tal cual como usted lo afirmó en la resolución acusada, no es posible desconocer que, comillas, un deber que tiene la administración es enderezar los procesos que pudieran afectar los derechos fundamentales, en este caso particular de los posibles oferentes que hubieran podido participar en el proceso, cierra comillas. Es lo cierto también que no podía aseverar de manera descontextualizada, impertinente y manifiestamente ilegal que el momento oportuno para ello, para enderezar los procesos, es, comillas, aún hasta la adopción de la decisión final de adjudicar o de declarar desierto el recurso, cierro comillas,
Pues el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del decreto 1082 de 2015 lo que señala es que, comillas, la entidad estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, que es bien distinto a lo que usted puso allí. También, doctor Leiva, vulneró lo consagrado en el artículo 77 de la Ley 80 del 93, pues debía aplicar las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa a esas actuaciones contractuales del proceso licitatorio y no lo hizo, pues obraba un informe de evaluación de una propuesta habilitada para adjudicar conforme a lo solicitado en los pliegos y usted arbitrariamente pasó por encima de ella. Asimismo, usted, doctor Leiva, transgredió de manera abierta y relevante lo dispuesto en el artículo 24, numeral 7 de la Ley 80, en tanto hasta ese momento no procedía causal alguna que impidiera la escogencia objetiva de la propuesta de UT Pasaportes 2023, conforme ha quedado explicado anteriormente. Aunque la resolución 7540 del 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual usted resolvió el recurso de reposición interpuesto por UT Pasaportes 2023, constituyó una clara y nueva oportunidad para enmendar su arbitraria decisión, en tanto conocía que ese proceso se había adelantado en debida forma, usted no la aprovechó y no la revocó. Usted, doctor Leiva, vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80, dada la desviación y abuso del poder derivado del ejercicio del cargo y las funciones del ministro de Relaciones Exteriores, y quebrantó los anotados artículos 2211, 2222 y 2211, 226 del decreto 1082 de 2015, porque sin justificación válida alguna eludió el procedimiento de adjudicación del contrato respecto del único proponente habilitado, quien cumplía con los requisitos y las condiciones propuestas en los pliegos, tal como ha quedado descrito en esta audiencia. Posteriormente, o más bien el mismo día, el 14 de septiembre de 2023, usted, doctor Álvaro Leiva Durán, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores, con voluntad y conocimiento, continuó con la suscripción de la resolución número 7541, manifiestamente contraria a derecho, por medio de la cual declaró el estado de urgencia manifiesta, por el término de 12 meses, para lo cual hizo uso indebido y arbitrario de las facultades otorgadas por la ley. Habida cuenta que para ese instante ya contaba usted con la información que le permitía conocer las circunstancias en que estaba profiriendo este acto administrativo y pudo analizar lo que sucedía con el proceso mismo. Usted, doctor Leiva, conocía que el proceso licitatorio se había adelantado en debida forma y que, no obstante ello, había proferido la resolución 7485, la que declaró desierto el proceso licitatorio, la era contraria a esa resolución, es decir, la urgencia manifiesta. Usted transgredió con suficiencia lo dispuesto en el artículo segundo, numeral cuarto, literal A de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 42 de la Ley 80 del 93. Como quiera que fundamentó la declaratoria de la urgencia manifiesta en la declaratoria de desierto del proceso de licitación pública número LP 001-2023, aduciendo que, comillas, fue un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que al mismo acudió un único proponente, cierro comillas, y que, abro comillas, resultaba imprevisible e irresistible el hecho de que a un proceso de licitación pública se presentara un único oferente a pesar de haberse acatado la mayoría de las observaciones, inclusive las presentadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, o así, cierro comillas. Con lo cual, incluso se desdijo de paso de lo que usted había sostenido en la resolución 7540, que desató el recurso de reposición sobre el motivo que generó la declaratoria de desierto. Pues ahí afirmó que nada tuvo que ver con la existencia de un único oferente. Usted sabía, doctor Leiva, que la declaración de urgencia manifiesta constituye una excepción legal
al deber de la selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación pública, razón por la cual la resolución debía contar con una fundamentación y una argumentación fáctico-jurídica suficiente, misma que se echa de menos en la resolución. En este caso, doctor Leiva, su arbitraria determinación provino de un acto puro y subjetivo de autoridad, que declaró desierta la licitación, por lo que se realizó con voluntad y conocimiento y dentro del ámbito de su absoluto dominio y decisión. Luego, arguir que se trató de un episodio externo al dominio de usted como representante del fondo rotatorio deviene en un fundamento llevado al absurdo del todo sofístico que atenta contra toda lógica común. Insisto, doctor Leiva, en que para esa época usted, doctor, ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado en debida forma con el cumplimiento de las normas que lo regulan y que tal declaratoria de desierta no correspondía a un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante del fondo, pues a dicho proceso contractual acudió un proponente que se encontraba habilitado y que cumplió con todas las exigencias planteadas en los pliegos de condiciones. Inclusive, como usted mismo lo advirtió, habiendo acatado la mayoría de las, comillas, observaciones presentadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, cierro comillas, observaciones estas como aquella correspondiente a estudiar la posibilidad de tener como criterio de evaluación, comillas, medidas de seguridad adicionales a las que ya se tienen, que esto lo sugirió la OASI, como por ejemplo la obtención de un tercer chip para los pasaportes, que no tendría por qué limitar a los proponentes, especialmente porque tal exigencia fue admitida como viable por la empresa cadena, observadora en la licitación, con la sola objeción del término exigido para obtenerlo, el cual sí fue cumplido por el proponente, que resultó habilitado, por lo que dicho término tampoco constituyó una limitante máxima, que esos tiempos fueron analizados por el comité estructurador teniendo como parámetro razonable la proximidad de la terminación del contrato que antecedía el de 2019, es decir, el contrato número 145 de 2019, lo cual ocurriría el 2 de octubre de 2023. Tampoco existían para ese tiempo, doctor Leiva, situaciones excepcionales que se asociaran a los presupuestos de imprevisibilidad e irresistibilidad, esencialmente porque lo procurado por usted, doctor Leiva, con la figura de la urgencia manifiesta, realmente era disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación y previsión para el suministro de pasaportes en el ministerio que regentaba, y enmendar los errores cometidos con la declaratoria de desierta del proceso licitatorio, que se reitera fue adelantado siguiendo las normas que lo regulan. No se trató de eventos imprevisibles, doctor Leiva, ni de eventos irresistibles que pudieran soportar acontecimientos de fuerza mayor en el ámbito legal, en el entendido que la imprevisibilidad significa que el evento no era previsible ni posible de predecir antes de que ocurriera, y que la irresistibilidad implica que una vez que el evento ocurre no sea posible evitar sus consecuencias ni siquiera con medidas extraordinarias. Lo sucedido no se adecuaba a la condición de necesidad inminente e inaplazable, pues usted, doctor Leiva, ya conocía la necesidad de contratar el servicio de suministro y formalización de pasaportes, y para ese instante la entidad adelantaba una contratación anterior que incluía una última prórroga a punto de fenecer, por lo que tampoco resultaba válido jurídicamente que se tuvieran estos eventos como, comillas, situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos, cierro comillas, a la luz del artículo 42 de la Ley 80 del 93. La situación de urgencia manifiesta, para ser irresistible o imprevisible, debía haberse concretado, doctor Leiva, o haber sucedido con inmediatez, encontrarse probada, haber sido objetiva y no generada arbitraria y caprichosamente por usted, cuando la licitación pública ya se había adelantado en debida forma. El evento de no declarar desierta la licitación era previsible, especialmente porque usted, doctor Leiva, con anterioridad al inicio del proceso contractual, conocía la necesidad de que éste se adelantara con transparencia, porque la empresa cadena se lo había advertido, y debido a que usted conocía cómo se adelantó el proceso contractual y durante su trámite no presentó objeciones a ello.
como tampoco le resultaba irresistible sanear cualquier vicio que se hubiera presentado con anterioridad al informe final de adjudicación, el cual recogió las evaluaciones realizadas a la propuesta del único oferente habilitado, es decir, UT Pasaportes 2023, que fue recomendada como oferta a adjudicar. Como ya lo advertí, doctor Leiva, usted tuvo la posibilidad de acatar la recomendación del comité evaluador, que con el visto bueno del comité asesor de contratación, en el que usted siempre tuvo representación, había recomendado la adjudicación del contrato. No obstante, pese a ello y a las advertencias sobre los riesgos que se derivaban de no adjudicar el contrato al proponente habilitado, usted decidió de forma voluntaria y consciente declarar desierta esa licitación, sin que los fundamentos expuestos se ajusten a los presupuestos normativos que orientan esta figura excepcional. Doctor Leiva, usted en su condición de ministro de Relaciones Exteriores aprovechó la figura del mecanismo excepcional de la declaratoria de estado de urgencia manifiesta para rehacer el proceso de selección de contratista e invitar a varias empresas a ofertar, entre ellas las mismas empresas que ofertaron servicios, observaron y allegaron propuestas en la licitación número 001-2023 a fin de participar en un nuevo proceso de selección mediante contratación directa con idéntico objeto. El 28 de septiembre de 2023, la UT de Documentos de Viaje 2024, compuesta por Thomas Gregg & Sons Limited, Thomas Gregg & Sons de Colombia S.A. y Tales de Colombia S.A., también presentó oferta para la prestación del servicio de pasaportes, la cual fue aceptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 29 de septiembre de 2023. Pues, ante la inminencia del fenecimiento de la prórroga del contrato que se venía desarrollando, o sea, del contrato del 2019 que había sido prorrogado, pues era la única empresa dispuesta a cumplir el objeto contractual en un plazo cercano. El 2 de octubre de 2023, usted, doctor Álvaro Leiva Durán, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, suscribió con la UT de Documentos de Viaje, la última UT que les mencioné, el contrato número 356, cuyo objeto fue, comillas, otra vez el mismo objeto, suministrar, formalizar, prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el Con servicio... todo respeto, ¿me permite hacer una interrupción? Es que me señala Señor aquí, Leiva. me dice Señor la pantalla Leiva. que se corta. Ah, bueno. Indíquenos, por favor. Activa. Me señala la pantalla que se corta en 5 minutos. Y no sé si me parece raro. Si llega a ser así, hay que volver a reanudar por lo menos volver yo a iniciar la comunicación. Claro Entonces, que sí, señor Leiva. Como lo indiqué al inicio de la audiencia, no es factible este tipo de intervenciones, pero atendiendo esa información que nos está presentando, en caso de observar este despacho que usted se desconecta de la sala virtual, hacemos un receso hasta que usted nuevamente tome conexión. Muchas gracias. perdóneme, Continúe, tiene señora usted fiscal. razón, pero había que intervenir porque es... Gracias. Gracias, doctor Leiva. Le estaba diciendo que el 2 de octubre del 2023, usted como ministro de Relaciones Exteriores suscribió con la UT de Documentos de Viaje 2024, es decir, la última UT que se presentó, el contrato número 356, cuyo objeto fue el mismo que se había planteado en la licitación anterior, de, comillas, suministrar, formalizar, prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos, unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cierro comillas, con plazo de ejecución al 2 de octubre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos y por valor de 198.894.259.597 pesos. El 5 de octubre de 2023, usted, doctor Leiva, remitió al Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras el contrato número 356 del 2 de octubre de 2023, el que le acabo de mencionar, para el control posterior, sin cumplir
el término previsto en el artículo 43 de la Ley 80 del 93, ente de control que mediante la resolución ordinaria número 001-2023 del 11 de diciembre de 2023 resolvió declarar que los hechos invocados en la resolución 7541 de 14 de septiembre de 2023, es decir, la de la urgencia manifiesta, no se ajustaron a los presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 del 93 y que usted no cumplió la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de urgencia manifiesta para proceder al control automático. Hasta aquí, honorable magistrada, son los hechos jurídicamente relevantes y de aquí en adelante haré lo concerniente a la adecuación típica de esos hechos y su consecuencia jurídica. Proceda, señora fiscal. Muchas gracias, su señoría. Doctor Leiva, en razón a lo descrito anteriormente con suficiente claridad, la Fiscalía General de la Nación le atribuye a usted, doctor Álvaro Leiva Durán, el delito de prevaricato por acción, conducta prevista en el artículo 413 del Código Penal en concurso homogéneo, conforme al artículo 31 del mismo cuerpo normativo, por presentarse en reiterada ocasión, es decir, respecto de varias resoluciones, con la circunstancia genérica de mayor punibilidad consagrada en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, por la posición distinguida que ocupaba en la sociedad para el momento de la comisión de los hechos, en razón de su cargo de ministro de Relaciones Exteriores y de su experiencia no solo como un reconocido abogado, sino en el sector público, en los cargos de concejal de Bogotá, diputado de Dinamarca, senador, ministro de Minas y Energía, candidato presidencial, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y facilitador de los diálogos de paz, con el reconocimiento asimismo de la circunstancia de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 del Código Penal por no contar con antecedentes penales. Esto en calidad de autor por haber contrariado el ordenamiento jurídico mediante acciones abiertamente ilegales al proferir las resoluciones 7485 del 13 de septiembre de 2023, 7540 del 14 de septiembre del dicho año y 7541 de la misma fecha. Estos artículos, doctor Leiva, indican lo siguiente. El artículo 413, que establece el delito de prevaricato por acción, señala lo siguiente. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Por su parte, el artículo 31 dice lo siguiente: el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones inflija varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas a cada una de ellas. Por su parte, el artículo 55 en su numeral primero señala lo siguiente: son circunstancias de menor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera, primero, la carencia de antecedentes penales. Y el artículo 58 del Código Penal, que señala circunstancias de mayor punibilidad, son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Noveno, la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Brevemente, frente al elemento subjetivo del tipo penal, aunque ya ha sido bastante explicitado a lo largo de la relación de los hechos jurídicamente relevantes, tengo que decirle, doctor Leiva, lo siguiente: existe
inferencia razonable de que las conductas de prevaricato por acción en concurso homogéneo fueron realizadas por usted, con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y con voluntad, es decir, con dolo directo, mientras ejercía en calidad de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, pues para ese momento conocía o sabía que debía adelantar el proceso licitatorio cuyo objeto fue suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, y que no debía expedir actos administrativos manifiestamente contrarios a derecho, conforme ha quedado especificado en esta audiencia. Lo anterior, pues, actuó con conocimiento de que debía ajustar su comportamiento a lo que le exigía la norma, ya que tuvo la intención inequívoca de declarar desierta la licitación, de no revocar esa decisión y declarar el estado de urgencia manifiesta, a pesar de que conocía que no contaba con los presupuestos fácticos y jurídicos para ello. En cuanto a la antifuridicidad, brevemente diré, doctor Leiva, que con la expedición de estas 3 resoluciones, que todas considera la Fiscalía son abiertamente ilegales y contrarias a lo dispuesto en las normas, lesionó efectivamente el bien jurídico tutelado del adecuado ejercicio de la administración pública y su buen funcionamiento sin ninguna causal de justificación que se lo autorizara. Con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni del oferente habilitado para ese momento. Vulneró la legalidad del proceso licitatorio 001-2023 y su imparcialidad al interferir en él indebidamente de manera caprichosa, tosuda y arbitraria, reasumiendo la función que se encontraba delegada en el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, para luego, sin ninguna objetividad, proferir actos administrativos contrarios a derecho, con los cuales declaró desierta la licitación y no eligió la propuesta que se encontraba habilitada, no revocó esa inicial decisión y declaró un estado de urgencia manifiesta inexistente, con el cual quiso disfrazar los eventuales errores de planeación y planificación en la contratación. Sin ninguna causal de justificación que se lo autorizara, usted, doctor Leiva, dejó de cumplir con los fines esenciales del Estado, especialmente el de garantizar la efectividad de los principios consagrados en el artículo 209 constitucional, de igualdad, moralidad, imparcialidad, y vulneró los principios establecidos en la Ley 80 del 93 y sus decretos reglamentarios que regulan la actividad contractual, como son el de transparencia, selección objetiva, responsabilidad. Finalmente, por los hechos aquí investigados, es necesario recordarlo, usted fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, primordialmente por haber participado en la etapa precontractual de la licitación pública 001-2023 con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y su deber funcional, adoptando una decisión discordante con el ordenamiento jurídico. En cuanto a la culpabilidad, tengo que decir, doctor Leiva, que es evidente que usted, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, para el momento de los hechos, tenía la capacidad de comprender lo ilícito de sus actos y autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, de lo que se deduce su imputabilidad en la medida que, pues, para esa época, usted no padecía de inmadurez psicológica, de un trastorno mental, de una diversidad sociocultural o algún estado similar. También es factible predicar de usted el conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, de cada uno de los elementos del tipo penal de prevaricato, sin que concurra en su favor alguna causal eximente de responsabilidad. Así que también es viable exigirle que usted tenía que cumplir o desarrollar una conducta distinta a la que finalmente desarrolló. Para ese momento también se le exigía realizar esa conducta conforme a derecho. ¿Cuál era esa conducta?
consistía en continuar con el proceso contractual que se adelantaba, es decir, la licitación 001 de 2023, el cual cumplía las normas que lo regulaban, debía adjudicar en debida forma el contrato a la única oferta habilitada para ello y no proferir actos administrativos contrarios a ello. Usted tuvo la oportunidad, doctor Leiva, de actualizar su conocimiento en múltiples ocasiones, porque contaba con su profesión, con su amplísima experiencia en el sector público, su secretario general que lo informó, la asesora de la Secretaría General, quien era también coordinadora del área de contratos, los profesionales que componían el comité de contratación, y por supuesto con sus asesores y representantes jurídicos en los comités. Fue advertido usted con muchísima antelación por el equipo de contratos de la entidad y por su secretario de que proferir las resoluciones 7485 del 13 de septiembre de 2023, 7540 del 14 de septiembre de 2023 y la 7541 de la misma fecha, en los términos en que lo hizo, resultaba contrario a derecho. Y aún así, contra viento y marea, usted las profirió. Finalmente, quiero referirme ahora a la posibilidad del investigado de allanarse a los cargos. Doctor Leiva Durán, de conformidad con lo previsto en el numeral tercero del artículo 288 de la Ley 906 de 2004, usted tiene la posibilidad legal de allanarse a esta imputación de cargos que le he formulado y con ello a obtener una rebaja de pena de hasta la mitad, según lo indica el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, lo que por supuesto incluiría el concurso homogéneo del delito de prevaricato por acción, con el reconocimiento de la circunstancia genérica de mayor punibilidad por su cargo y la posición distinguida que ocupaba en la sociedad al momento de proferir las resoluciones contrarias a las normas que la regulan, y con la experiencia como funcionario público. También con la circunstancia de menor punibilidad por no contar con antecedentes penales. Todo esto en calidad de autor, lo que puede llevar a su juez natural, lo de conocimiento, es decir, a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a ubicarse en el segundo cuarto de movilidad de la pena a imponer, es decir, entre 72 y 96 meses de prisión, dada la concurrencia de circunstancias, una de mayor punibilidad y otra de menor punibilidad, y a esa pena aplicarle una deducción de hasta el 50% de la pena individualizada por cada una de las infracciones penales si toma la decisión de allanarse a cargos en esta oportunidad. La aceptación de los cargos, doctor Leiva, puede ser total o parcial. En el evento de aceptar parcial o totalmente estos cargos, usted debe saber, doctor Leiva, que se proferirá en su contra una sentencia de carácter condenatorio, por lo que en ese caso usted renunciaría a que se adelante un juicio público concentrado y con inmediación de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el cual usted pueda controvertir las pruebas que tiene esta fiscalía. La decisión de aceptar los cargos, si es que llega a aceptarlos, es irretractable, doctor Leiva, conforme a lo indicado por el artículo 293 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la Fiscalía Honorable Magistrada le solicita muy respetuosamente que, de conformidad con lo señalado en el artículo 97 de la Ley 906, le advierta al indiciado, ahora imputado, sobre la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro dentro de los 6 meses siguientes a este acto de comunicación, excepto si hubiere una garantía de la indemnización de perjuicios, toda vez que con este acto de comunicación se inicia formalmente la investigación en su contra. He concluido mi intervención, honorable magistrada. Muchas gracias, doctor Leiva. Señor defensor, ¿presentará solicitud de aclaración o realizará observaciones a la imputación fáctica y jurídica que ha realizado el día de hoy la Fiscalía General de la Nación?
Señoría, en este momento pretendería simplemente, como esto es un acto de mera comunicabilidad de cargos, hay ciertas cosas de las cuales he tomado nota, no sé si me regala 5 minutos, las reviso y me comunico con el doctor Álvaro a efectos de si desarrollamos esas observaciones o en su defecto dejamos la imputación en el estado en que esté. ¿Le parece? Se procede a realizar una suspensión por el término de 5 minutos que ha sido solicitada por el señor defensor. Perfecto, su señoría. Las elecciones terminan. Las investigaciones comienzan. Noboa Buendía Abogados, la defensa de los que sirven. Nuevamente retomamos la audiencia. Le solicito a la señora fiscal, a la señora representante del Ministerio Público y al señor Álvaro Leiva Durán activar sus cámaras. Señor Leiva. Gracias. Siendo las 10:18, se renueva o se reinicia atendiendo la suspensión de la audiencia solicitada por el señor defensor. Señor defensor, presentará solicitud de aclaración o realizará observaciones a la imputación fáctica y jurídica realizada por la Fiscalía General de la Nación. Señoría, simplemente a efectos de ser prácticos en este ejercicio de comunicabilidad que realizó la fiscal, la señora fiscal, al respecto sobre 3 elementos. Uno, está claro, la declaratoria de desierta de la licitación pública, la resolución del recurso de reposición por parte del oferente y la declaratoria de urgencia manifiesta. Sobre esos 3 aspectos fundamentales gravita esta imputación. Y simplemente a efectos de que este defensor, en comunicación con el doctor Leiva, tiene varias observaciones, pero como estrategia de defensa no vamos a pretender desarrollarla, simplemente queremos encontrarnos en el juicio oral y desarrollar los aspectos que tenemos resaltados en este acto de imputación que ha realizado la fiscal séptima delegada a su señoría, y por lo tanto este defensor no hará uso de la solicitud ni de aclaraciones y mucho menos dejaré presentar las observaciones que hemos encontrado en este acto de comunicabilidad. Señor Álvaro Leiva Durán, atendiendo que el señor defensor ha manifestado no presentar ni observaciones ni una solicitud de aclaración, en este momento le indico, la Fiscalía General de la Nación le ha comunicado a usted la situación fáctica y la calificación jurídica que llevan al ente acusador a inferir razonablemente que usted presuntamente ha cometido conductas punibles prevalido de su condición de exministro de Relaciones Exteriores. Le pregunto, señora Álvaro Leiva Durán, ¿usted ha entendido los cargos que le ha imputado la Fiscalía? Primero, le quiero preguntar, ¿usted entendió los hechos jurídicamente relevantes que han sido comunicados el día de hoy por la Fiscalía? Entendí perfectamente lo que manifestó la señora fiscal. Lo comprendí. Señor Leiva, ¿usted ha entendido la calificación jurídica que ha realizado la Fiscalía? Entendí perfectamente la calificación que hizo la fiscalía, como si así es. Señor Leiva, ¿usted ha sido asesorado por su defensor de confianza? Sí, señora, y está presente y ha estado presente durante toda la diligencia. En los términos del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, se señala que la formulación de imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación
comunica a una persona en calidad de imputado. En ese entendido, el ente acusador ha cumplido con los presupuestos de validez de esta audiencia conforme lo dispone el artículo 288 de la ley 906 de 2004, porque de una parte ha individualizado e identificado, lo ha identificado usted, señor Álvaro Leiva Durán, ha realizado una descripción de los hechos jurídicamente relevantes de los cuales se colige que la Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que le permite inferir, como lo ha realizado en esta audiencia, que al parecer usted, señor Álvaro Leiva Durán, es posible autor a título de dolo del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal en concurso homogéneo, atendiendo 3 resoluciones de las cuales hizo especial relación la señora fiscal respecto de la labor o el cargo que usted desempeñaba al momento en que, de acuerdo a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que ha precisado la Fiscalía en esta audiencia. Se ha indicado que además de esa formulación de imputación, se tenga en cuenta una circunstancia de mayor punibilidad que está establecida en el artículo 58, numeral 9 del Código Penal, atendiendo, señor Álvaro, la posición distinguida que usted ha ocupado en la sociedad por su cargo, por su posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación le realizó la imputación con la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 55 del Código Penal, numeral primero, por la carencia de antecedentes penales. Ha sido bastante enfática la señora fiscal en indicarle a usted que, atendiendo ese concurso homogéneo del delito de prevaricato por acción, se ha referido especialmente a 3 resoluciones emitidas por usted en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Se refirió la señora fiscal a la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de licitación pública con el número LP001 de 2023. En segundo lugar, se refirió a la resolución número 7540 del 14 de septiembre de 2023, por medio de la cual se resolvió, atendiendo el cargo que usted ocupaba en ese momento, no reponer la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, y finalmente hizo mención la Fiscalía de la resolución número 7541 del 14 de septiembre de 2023, por la cual se declaró el estado de urgencia manifiesta por un espacio, al parecer, de 12 meses, según le entendí a la señora fiscal. Asimismo, la Fiscalía ha informado a usted, señor Álvaro Leiva Durán, acerca de la posibilidad de allanarse a los cargos imputados. Le informo que esa decisión debe ser libre, consciente, voluntaria, debidamente asesorada por el señor defensor, de manera que si usted acepta el día de hoy los cargos que le ha formulado la Fiscalía General de la Nación, esa decisión es irretractable y, consecuencia de esa aceptación, en contra suya se emitirá una sentencia de carácter condenatorio por el delito que ha sido imputado. Si usted acepta los cargos, como se lo informó la señora fiscal, tiene derecho a un descuento en la pena, que podrá ser de hasta la mitad de la pena a imponer, y la determinación de ese monto de descuento punitivo la establecerá el juez de conocimiento. En su condición de imputado, tiene unos derechos que están consagrados en la Constitución Política y específicamente en el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, que me permito leer. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. B,
no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. C, que no se utilice el silencio en su contra. D, que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflicto si no llegaren a perfeccionarse. E, a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o uno nombrado por el Estado. F, ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez. G, tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. H, conocer los cargos que le son imputados, expresados en términos que le sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias respecto del modo, tiempo y lugar en los que se fundamenta. Y disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que usted deba comparecer. J, solicitar, conocer y controvertir las pruebas. K, tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si usted así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. L, renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada. En esos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. Señor Álvaro Leiva, si usted acepta los cargos, como le indiqué hace un momento, renunciaría al derecho que tiene ser juzgado en un juicio oral y público donde pueda controvertir las pruebas que presente la Fiscalía o presentar pruebas en su favor. Le pregunto, ¿usted acepta los cargos que le ha comunicado la Fiscalía General de la Nación el día de hoy? No, señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no. Señora Procuradora, atendiendo la no aceptación de cargos por parte del señor Álvaro Leiva Durán, ¿algún tipo de observación o manifestación respecto de la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación? Gracias, su señoría. Esta delegada del Ministerio Público deja constancia que durante el desarrollo de esta diligencia se garantizó plenamente el respeto por los derechos fundamentales del señor Álvaro Leiva Durán, en especial su derecho de defensa, contradicción y asistencia técnica conforme a los artículos 8º de la Ley 906 de 2004 y 29 y 250 de la Constitución Nacional. Igualmente precisa que la formulación de imputación fue realizada en debida forma, con la comunicación clara, concreta y suficiente de los hechos jurídicamente relevantes y de la imputación fáctica y jurídica. Muchísimas gracias. Gracias, señora Procuradora. Atendiendo la no aceptación de cargos por parte del señor Álvaro Leiva Durán frente a la comunicación de cargos formulada el día de hoy por la Fiscalía General de la Nación, se deja constancia que se ha dado cumplimiento a la normatividad establecida atendiendo los derechos y garantías del imputado previstas en el artículo 139, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal. Por lo cual, este despacho declara legalmente formulada la imputación efectuada por la Fiscalía General de la Nación al imputado Álvaro Leiva Durán como posible autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo
atendiendo 3 resoluciones emitidas cuando fungió como ministro de Relaciones Exteriores, en los términos que ha indicado la señora fiscal. A partir de este momento, señor Álvaro Leiva Durán, usted adquiere la calidad de imputado al tenor de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 906 de 2004 y a partir de la fecha se informa que con este acto de comunicación de la formulación de imputación se interrumpe el término de prescripción de la acción penal. De otra parte, le comunico, señor Leiva Durán, que a partir de la fecha y por los próximos 6 meses, usted no puede enajenar los bienes sujetos a registro que se encuentren a su nombre, como lo dispone el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. En esos términos, cualquier negociación que realice sobre los bienes sin la autorización del juez, esos negocios serán nulos. Esta prohibición se comunicará a las diferentes oficinas de registro de instrumentos públicos del país para que se haga efectiva. Esta decisión no es objeto de recursos, por lo tanto, siendo las 10:33 de la mañana del día de hoy, 9 de diciembre del año 2025, se culmina la audiencia solicitada por la Fiscalía General de la Nación de formulación de imputación. Se agradece a todos su asistencia. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias. ¿Sabías que el 80% de los procesos disciplinarios no nacen de la corrupción, sino de errores administrativos? Nosotros estamos aquí para evitar que eso ocurra. Ofrecemos acompañamiento integral en prevención, defensa y control disciplinario, asegurando que cada actuación se sustente con técnica, ética y legalidad. Nuestra misión es clara: proteger tu gestión, preservar tu nombre y garantizar tu tranquilidad jurídica. Noboa Buendía Abogados, la defensa de los que sirven. Recuerden que en el Centro de Educación y Especialistas Forenses estamos realizando webinars gratuitos cada semana. Se pueden registrar en el número de WhatsApp 318-712-8534. Los esperamos. Los CDT son la opción de inversión más segura y elegida por los colombianos. Aquí te enseño cómo encontrar el CDT más rentable con Mejor CDT sin arriesgar tu dinero. Ingresa a mejorcdt.com. Allí vas a poner el valor que quieres consultar. Después verás diferentes bancos y cuánto ofrecen en rentabilidad cada uno. Escoges el banco más rentable, confirmas tu número de celular con un código de seguridad. Completado el registro y firma electrónica, transfieres directamente al banco que escogiste. Puede ser por PCE o por transferencia bancaria. Nunca tocamos tu dinero. Y listo, una vez que realices el pago, el CDT empieza a generarte rentabilidad desde ese día y no tuviste que salir de casa. Todo esto sin ningún costo porque le cobramos a los bancos y no a ti. Si llegas a necesitar tu dinero antes del vencimiento, puedes retirar hasta 10 millones de pesos sin penalidad en caso de emergencia. Mejor CDT, más rentabilidad, menos complicaciones. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Los ataques pueden venir de distintos frentes y muchas veces no sabes cómo defenderte. Estoy listo para pelear por ti, no solamente en el escenario judicial, sino en cualquier espacio donde se ha afectado tu buen nombre, tu reputación o incluso tu marca. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque.
Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. ¿Qué pasa cuando la justicia se convierte en noticia? Hay una noticia de último minuto. Cuando el juez dicta sentencia. Nelson Paulos. Que no puede dar los recursos, su señoría. El mundo entero debe escucharlo. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en Colombia en noticias y transmisión de audiencias judiciales. Se trata del señor Johnny Rodolfo, donde la justicia para materializar esta orden de captura se vive en tiempo real. Los cuales la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a Daneide Barrera, que consiguió la plata. Si la Fiscalía hubiera tenido algo de lo que dicen de que... Cada día, miles de personas confían en nosotros para conocer los veredictos que marcan el rumbo del país. ¿Y tú, dónde vas a estar? Con más de 7,5 millones de vistas mensuales, Focus Noticias te pone en el centro de la acción, la justicia al alcance de tu pantalla. Haz que tu marca se vea donde se toman las decisiones más importantes del país. Y haz que tu mensaje llegue a millones de personas. Focus Noticias, porque la justicia no se puede dejar en espera. Pauta con nosotros. Conéctate con la verdad. Conéctate con el futuro. Escríbenos ahora mismo al WhatsApp
316-603-1950 y encuéntranos en www.focusnoticias.com.